Para contextualizar, recuerden que estamos estudiando nuestra materia de razones trigonométricas, ¿bien? Que son estas relaciones que aparecen en el triángulo rectángulo entre los lados de los triángulos y que dependen solamente de los ángulos que haya dentro del triángulo rectángulo, porque como vimos, ocurrían en triángulos semejantes, y triángulos semejantes lo que en triángulos semejantes, perdón, lo que ocurría es que la razón entre los lados era constante, y por lo mismo a estas razones se le llamaban seno, coseno, tangente. Entonces los primeros 6 ítems de la página número 100 hacen alusión a triángulos rectángulos y semejanza de triángulos. Bien, esta parte de vectores no es necesario que la veamos. Bien, ya, entonces vamos a pasar directamente a la página 101, donde tenemos aquí algunos ejercicios similares a los que hemos hecho. Bien, y lo que vamos a hacer ahora va a ser realizar del ítem 2 el ejercicio B, bien, donde tenemos aquí un triángulo rectángulo, un triángulo ABC rectángulo, su ángulo recto en C, y en el vértice A tiene un ángulo alfa, y en el vértice B tiene un ángulo beta, y tiene aquí una medida de este cateto de 1.6 centímetros, y el otro cateto es de 3.4 centímetros. Entonces nos piden el seno, el coseno y la tangente de estos dos ángulos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, primero es determinar cuál es el largo de este otro cateto y luego podemos entonces comenzar a rellenar la tabla. Bien, entonces esto es lo que voy a dibujar yo en nuestra pizarra electrónica. Un whiteboard, acá está. Súper. Y aquí entonces vamos a dibujar un triángulo. Vamos a intentar hacerlo lo más rectángulo posible. Vamos a partir de acá. Vamos a tirar otra línea. No, no es lo que quería ya, pero desde acá más o menos. Después lo puedo ordenar un poquito mejor. Ya, ahí sí, ahí se ve rectángulo y finalmente entonces vamos a terminar de unir esto con esta parte de acá. Bien, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo con ángulo recto en este vértice de acá, y acá tenemos dos ángulos, que lo vamos a dibujar un poquito mejor, o mejor aún no le vamos a poner dibujo, simplemente lo vamos a llegar y dibujar más. Entonces vamos a tener aquí nuestro ángulo A, pondremos acá, y luego vamos a escribir aquí nuestro ángulo con otra letra, nuestro ángulo B. Que el texto usaba alfa y beta, pero ahora vamos a usar estas letras, nada más. Y vamos a poner aquí las medidas que aparecían, que las medidas eran, ustedes quizá me pueden corregir, 1.6 y 3.4. Súper. Eran efectivamente esas 1.6 y 3.4, sí, eran esas, muy bien. Así que ahora entonces tenemos que encontrar cuáles son los valores de seno, coseno y tangente para el ángulo alfa, que está aquí anotado con A, y para el ángulo beta, que está acá. Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué es lo que se les ocurre que tendríamos que hacer antes de comenzar a calcular razones trigonométricas? Porque así como estamos, podemos calcular solamente un par. No podríamos calcular todas las que nos piden en el enunciado. Bien, pregunto nuevamente qué es lo que creen ustedes que tendríamos que hacer antes de comenzar a calcular las razones trigonométricas.
Muy bien. Aquí tengo varias respuestas. Quienes envían la respuesta correcta son Tomás Valencia y María Jesús, que es encontrar la medida del cateto que falta. Bien. Las personas que indicaron otras cosas, por ejemplo, un compañero aquí dice dividir los dos números que están o multiplicar los dos números que están. Lo de dividir lo vamos a tener que hacer eventualmente para calcular una de las razones trigonométricas, lo de multiplicar no. Entonces, lo que podemos agregar acá es que tenemos una cantidad que desconocemos, ¿cuál es? Que es esta x de acá, que tenemos que encontrar primero utilizando el teorema de Pitágoras, que recuerden que eso aplica para los triángulos rectángulos. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Esa es entonces la formulación general del teorema de Pitágoras, y aquí tenemos que, perdón, eso es con los lados. No quiero que se confundan con esto de los ángulos acá, por eso les puse otros colores. Esto es válido para los lados. Entonces aquí vamos a tener que x al cuadrado más 1.6 al cuadrado es igual a 3.4 al cuadrado. Bien, si es que calculamos cuánto valen esas cantidades al cuadrado, eso lo voy a hacer aquí con mi calculadora, con la calculadora, perdón, de mi teléfono. Ustedes también lo pueden hacer sin problema. Esto debería dar 0.256. No, nada que ver. Me equivoqué en un decimal. Esto es 2.56 y el 3.4 al cuadrado le va a dar 1.15, no, 11.56. Entonces, el 2.56 puede pasar restando. Mi x al cuadrado va a ser igual a la diferencia entre esos dos, que es 9, y por lo tanto x es igual a 3. Bien, entonces podemos seleccionar acá. X es igual a 3. Entonces el cateto faltante era x igual a 3 y por lo tanto ustedes pueden comenzar a calcular cuáles son las razones trigonométricas de ambos ángulos. Recuerden que, y esas las razones trigonométricas las voy a anotar acá, que el seno de un ángulo es cateto opuesto dividido por hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente dividido por hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto dividido en cateto adyacente, y que eso también es igual a seno dividido en coseno. Bien, entonces les doy algunos minutos para que los calculen cuánto es el seno, el coseno y la tangente de los ángulos alfa y beta, o A y B, que están acá marcados en verde y en rojo. Cualquier duda que ustedes tengan o que no sepan cómo calcularlo, me avisan para darles una manita, o esperan que hagamos la resolución en unos minutos más adelante. Respuestas que ustedes han encontrado, ¿ok? Déjenme en el chat y después vemos si es que hay consenso, cuánto es que ustedes encuentran que es el seno del ángulo A, bien, el que está en esta esquina de acá abajito. Bien, jóvenes, la pregunta que les hice es ¿cuánto vale el seno del ángulo A? El seno del ángulo alfa. Excelente, aquí tengo una respuesta, veamos si es que llegan alguna otra más, pero eso parece estar muy bien.
Bien, la respuesta entonces que me llega aquí de su compañera María Jesús es la respuesta correcta. Porque recuerden, para el seno lo que debemos tomar es cateto opuesto dividido en hipotenusa. Bien. Y desde la perspectiva del ángulo alfa, aquí tenemos un... No puedo hacer una flechita, pero puedo dibujar una flechita con esto. Desde el ángulo alfa, el cateto opuesto que ve es el que está enfrente, que es este que mide 3. Y aparte tiene la hipotenusa acá que mide 3.4, así que para el seno del ángulo A va a ser 3 dividido en 3.4, y eso da como resultado, vamos a calcularlo aquí con mi calculadora, 3 dividido en 3.4 que da 0.88. Podemos trabajar con 2 decimales nada más. Bien, vamos a achicar la fuente de esto un poquito para que nos quepa, pero cosa que sea legible. Ya, ahí sí está bien. No sé por qué salió en itálica. No, eso ya no se puede modificar. Muy bien, súper. Ahora bien, recuerden que dentro del triángulo rectángulo tenemos ciertas regularidades. Bien, entonces esta medida del seno del ángulo alfa, ¿dónde se repite en esta tabla? Bien, recuerden ustedes que se repite en algún lugar. Hay otra relación trigonométrica que va a tener ese mismo valor. ¿Cuál va a ser? Muy bien, nuevamente María Jesús. Vamos a ver si es que alguien más lo responde. Porque recuerden que esta combinación de cateto opuesto de A dividido en la hipotenusa también se daba para otro que tenía que ver con el otro ángulo. Bien, el otro ángulo también tenía una combinación de estas que era 3 dividido en 3.4. Y muy bien, ahí también Josué Irene envía la respuesta correcta, que es el coseno de B. ¿Por qué es el coseno de B? Ustedes se preguntarán, porque si ustedes separan en B, tienen un cateto adyacente, que es el cateto que forma el ángulo, que es x igual a 3, ¿bien? Y ahí entonces se va a repetir este 3 dividido en 3.4. ¿No lo puedo copiar? No, no lo puedo copiar, lamentablemente. Así que lo vamos a tener que escribir de nuevo. El coseno de beta también va a tener este mismo cálculo, 3 dividido en 3.4, que es 0.88. Excelente. Muy bien, ahora entonces tenemos que ver cuánto es el seno de beta o el coseno de alfa, y el resultado va a ser el mismo, porque en ambos casos vamos a tener el mismo resultado y el mismo cálculo numérico. Porque el coseno adyacente, perdón, el cateto adyacente de alfa es este 1.6, es el cateto que forma alfa, y también tenemos que el cateto opuesto de beta es 1.6. En ambos casos entonces va a ser 1.6 dividido en 3.4, que eso es lo que vamos a anotar ahora. 1.6 dividido en 3.4, y eso según el cálculo que tenemos acá da 0.47. Y esto lo voy a copiar antes de dejarlo aquí no flotante, y lo vamos a poder pegar acá, me imagino. Sí, ahí funcionó. Bien. Probablemente vayamos a agrandar la tabla para que quepan bien estos calculitos. ¿Cómo puedo mover eso? Esto me va a dar, ahí sí. Vente por acá, vente por acá. Y ahí caben bastante mejor. Ya.
Yo creo que un poco sobrando. Pero lo puedo agrandar ahí sí y por este lado acá. Ya, excelente. Y con todo este tiempo que les di para que ustedes hicieran el último ejercicio, deberían tener listo ya cuál es la tangente de estos dos ángulos. Bien, la tangente, recuerden que en ambos casos es cateto opuesto dividido en cateto adyacente o hacer seno dividido en coseno. Y eso significa que en este caso, en el caso del ángulo alfa, va a ser 0.88 dividido en 0.47, que eso va a ser igual a lo siguiente. A 1.87 en el caso del primero. Y ahora sí este valor no se va a repetir en ninguno de los casos, porque ahora el valor de este es al revés. Va a ser 0.47 dividido en 0.88, que eso es igual a 0.53. Súper. Eso entonces termina el ejercicio, donde se mezclaban hartas cosas que ustedes deberían manejar y que son cosas que eventualmente podríamos preguntar en una evaluación. Creo que de esto tenemos evaluación el día jueves de la próxima semana, si es que la memoria no me falla. Así que ahí vamos a entonces a hacer algunos ejercicios de este tipo. Bien, que yo confío que ustedes pueden hacerlo más rápido. Aquí yo fui bastante lento porque estaba explicando cada uno de los pasos, les di harto tiempo para que trabajaran, pero este ejercicio se puede hacer completo bastante rápido. Bien, 5 u 8 minutos, algo así. ¿Dudas sobre este? Pregunten, aprovechen por favor de preguntar para que se queden sin dudas, para aprovechar de aclararlas todas. Excelente, entonces si no hay preguntas pasamos al siguiente ejercicio. Esto lo vamos a guardar. Y vamos a pasar al siguiente. Compartir el siguiente del cuadernillo. Este no lo vamos a saltar para intentar hacer otro ejercicio distinto. Bien, este con el uso de la calculadora lo vamos a comenzar a hacer la próxima clase, o sea, la clase de mañana, pero en caso de que ustedes quieran hacerlo, inténtenlo ahora. ¿Ok? Pueden intentarlo al tiro. Ya, y vamos a entonces hacer vamos a hacer este ejercicio acá, que yo creo que está bastante interesante. Dice, determina si las afirmaciones son verdaderas o falsas con respecto al triángulo ABC. No vamos a ir todas estas uno por uno, sino que vamos a tomar este triángulo y lo vamos a resolver, tal como resolvimos el otro triángulo en la clase de ayer. Ayer fue, ¿cierto? Sí, ayer. Entonces vamos a ir a la pantalla. Este tiene un cateto opuesto a de 3 y la tangente de beta 2/3. Ya, excelente. Vamos acá a dibujar. Está dibujado en rojo, no importa, nada terrible. Este por acá. Está casi bien, ahí sí. Y ahora este por acá y lo acercamos aquí. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner los ángulos que teníamos. Vamos a volver a ponerlo en negro aquí. Primero vamos a poner aquí la medida. Este era 3 centímetros. Y los ángulos que íbamos a tener era, aquí decía ángulo alfa, que nuevamente le vamos a poner solamente A, porque no tengo esos caracteres bonitos acá. Aquí tenemos el ángulo beta. Y teníamos otra información extra que decía que la tangente de beta era igual a 2/3. Entonces esto lo vamos a poner aquí como información importante.
Ahora entonces debemos encontrar cuáles son las medidas de los otros lados del triángulo. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Con el hecho de que nos dicen que la tangente de beta es 2/3. Recordamos entonces que la tangente es cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Bien, esa va a ser la primera cosa que debemos recordar. Ahora identificamos en nuestro dibujo cuáles son el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es el que vamos a indicar con una línea, y no podemos usar rojo porque ya tenemos rojo en el triángulo, vamos a identificarlo con una línea amarilla, y el cateto adyacente lo vamos a indicar con una línea azul. Entonces, el cateto adyacente a beta es el que forma parte del ángulo junto con la hipotenusa, así que va a ser este de acá. Por otro lado, el cateto opuesto es el que está enfrente, que es el que está por acá, y este le vamos a poner entonces una letra que simboliza las variables que desconocemos cuál es su valor. En este caso, x. Así entonces, vamos a tener una igualdad que podemos establecer. Bien, la tangente de beta es igual a 2/3, pero también es igual al cateto opuesto, que es x dividido por 3. Y si ustedes resuelven esta igualdad, y de hecho pueden necesitar muchas técnicas para resolverlo, ustedes pueden darse cuenta al tiro cuál es el valor de x, ustedes van a obtener que x es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Porque el 3 que está dividiendo en ambos casos se puede cancelar y ahí queda automáticamente la x despejada como x igual a 2. Entonces aquí ponemos aquí el x igual a 2. ¿Y qué nos falta entonces para identificar, para ponerle un valor, perdón, correctamente a todos los ángulos de este triángulo? Es encontrar la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿cómo la encontramos? Con el teorema de Pitágoras. Ya tenemos 3 por este lado, aquí tenemos 2, que de hecho esto debería ser 2 centímetros, dado que estamos haciendo explícita cuál es la medida. Por lo tanto, el valor de acá, que le vamos a poner y, lo podemos encontrar con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras en este caso, ¿qué va a decir? Va a decir que 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a y al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, eso es igual a y al cuadrado. 4 más 9 es 13. Por lo tanto, y es igual a raíz cuadrada de 13. Bien, a ver si me puedo robar el simbolito de raíz cuadrada. Copiar. Si puedo, ya. Excelente. Y bien, entonces y va a ser igual a la raíz cuadrada de 13. Eso entonces nos permite encontrar cuáles son los valores del seno, el coseno y la tangente de estos distintos ángulos. Bien, ya teníamos la tangente de uno, podemos encontrar ahora cuál es la tangente del otro, cuál es el seno y el coseno de estos. Entonces, esto lo vamos a guardar, porque vamos a volver ahora al libro para verificar que efectivamente esas aseveraciones que se hacían eran ciertas o no. Ya, súper. Entonces aquí yo voy a anotar los valores que encontramos. Ustedes me dicen si los pueden ver bien o no. Los voy a anotar con otro color para que sea más llamativo. Esto entonces mide 2 centímetros y este de acá mide
raíz de 13 centímetros. Que esa sería entonces la hipotenusa. Bien. Ahora entonces podemos ver cuál es la veracidad, perdón, de las distintas afirmaciones que están acá. Por ejemplo, nos dice el coseno de beta es igual a raíz de 13 dividido en 3. Y entonces tenemos que comenzar a pensar, a ver, desde beta, entonces, que es este de acá, el coseno está formado por el cateto adyacente, que es este de 3 centímetros, dividido la tangente, que es, dividido la hipotenusa, perdón, que es raíz de 13. Entonces es 13 dividido en raíz de 13, cosa que no es cierto. Bien, aquí la raíz de 13 está dividiendo, no está siendo dividida. Por lo mismo, este no es cierto. De la misma manera, entonces, no es cierto tampoco la alternativa B, porque el seno de alfa tiene que ser igual al coseno de beta. Vimos que se cumplía esa relación en los triángulos rectángulos. Y dado que esto no se cumple, no son entonces ninguna de las dos ciertas. Luego tenemos que la tangente de alfa es 1.5, que esa sí va a ser cierta. ¿Cómo sabemos que esa es cierta? Porque tenemos que alfa, que es este ángulo de acá, tiene un cateto opuesto que mide 3 centímetros y un adyacente que mide 2 centímetros, así que va a ser la tangente 3 dividido en 2, que es 1.5. Así que bien. Luego tenemos que el seno de beta es 2 tercios. Eso tampoco es cierto porque vimos que la tangente de beta es 2 tercios y el seno mide de beta va a ser 3 dividido en raíz de 3. Así que eso no es cierto. La hipotenusa AB mide raíz de 13. Eso encontramos que efectivamente es cierto porque es exactamente lo que encontramos. Habiendo identificado ya cuál era nuestro cateto, que faltante por la tangente del ángulo, y ya sabíamos cuál era la hipotenusa por medio del teorema de Pitágoras. Bien, eso, jóvenes, esos entonces son dos ejercicios tipo con la materia que hemos visto, son del tipo de ejercicio más complicado, que no es necesariamente llegar y decir este es el seno y el coseno del ángulo, sino que hay que hacer algunas otras cosas más. Por ejemplo, usar el teorema de Pitágoras. Cuando tengamos una evaluación eventualmente, ejercicios como estos van a ser los más complicados que les va a tocar resolver, porque son justamente los que involucran no solamente calcular directamente cuáles son las razones trigonométricas, sino que también van a tener que aplicar teorema de Pitágoras y pensar un poquito más los ejercicios. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Por favor, aprovechen de preguntar. Para el día de mañana lo que vamos a hacer es comenzar a hacer una, como les decía, aplicación de trigonometría, pero haciendo los cálculos, perdón, con calculadora. Bien. Así que eso va a ser bien interesante. En caso de que no tengan más dudas, entonces, jóvenes, vayan a disfrutar su tarde. Nos vamos a ver mañana en la hora de las 10 de la mañana. Así que espero que tengan mucha energía para eso. Bien, para continuar aprovechando. Recuerden, por favor, preparar una calculadora científica. O si no tienen una calculadora científica, usar la de su teléfono. Cuídense mucho, que estén muy bien. Cualquier cosa que quieran conversar o cualquier duda que tengan, me pueden escribir y ahí hablamos. Cuídense y chaito.